El hombre es un lobo para el hombre. El hombre es intrínsecamente bueno. Hobbes o Rousseau, dos filósofos tratando de responder la pregunta del millón. ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? ¿La sociedad lo humaniza o lo aliena? Un niño de 8 años le pregunta a su padre: papá, ¿por qué existen personas malas si todos fuimos niños? Una niña de 11 años le pregunta a su mamá: ¿qué pasa, mamá, si un día matamos y desaparecemos a todos los malos y solo nos quedamos los buenos? La mamá le responde: no quedaríamos los buenos, hija, quedaríamos los asesinos. Durante las últimas décadas en Chile, la violencia ha sido frecuentemente considerada como un sinónimo de delincuencia y específicamente de delitos de mayor connotación social, como los delitos violentos o los delitos contra la propiedad. También han sido tildados de violentos actos de reivindicación de derechos por parte de distintas minorías, frecuentemente minorías étnicas, o los daños generados en contextos de movilizaciones. Con esta reflexión partimos nuestro programa del día de hoy, 9º programa ya de esta comunidad sin límites que se va formando día a día y que se junta 2 veces a la semana a reflexionar y a conversar en este horario de las 20:30 horas y trata de aportar a la discusión desde la reflexión un granito de arena en estos tiempos tan complejos, tan mustios que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de la violencia, cómo se manifiesta, sus causas y sus consecuencias. Para ello tenemos 2 invitados de lujo, cracks de cracks, como dice la promoción de este programa, y por ende les saludamos y les agradecemos inmensamente que se hayan dado el tiempo de poder compartir con nosotros en este programa desde la 8ª región, desde la ciudad de Los Ángeles, hacia el país y el mundo. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, página Así Convivencia, así que ahí ustedes pueden enviar sus comentarios, sus preguntas a nuestros invitados y a nuestros panelistas. Ok, así que vamos a dar inicio, saludamos y presentamos al profesor Christian Berger. Él es doctor en psicología educacional, lleva bastantes estudios acerca de violencia escolar y agradecemos profundamente que haya aceptado esta invitación. Profesor Christian, ¿cómo está usted? Gusto de saludarlo. Muy bien, Michael. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a este espacio de conversación que siempre es bienvenido. Así es, muchas gracias, profesor. Saludamos también a Patricio Fernández. Él es periodista, escritor, un observador social de tomo y lomo, fundador del periódico The Clinic, que nos hace reír con bastantes portadas, que le pega ahí a quien se mueva nomás. Lo conversábamos de manera tras bambalinas, que ya está desligado un poco de eso. Fueron 20 años de formar parte de ese periódico, y actualmente es director de espacio público y ha estado en muchos programas de radio y programas de la televisión. ¿Cómo está, Patricio? Gusto saludarlo. Un abrazo inmenso. Hola, Michael, un gusto. Gracias por la invitación. Vamos viendo a ver si concluimos algo de esta peste que tenemos los seres humanos desde que existimos. Así es, saludamos a nuestros panelistas de los días martes. Sergio Fuica, él es panelista los días jueves, pero hoy día nos va a acompañar porque Gonzalo Espinosa, nuestro psicólogo de Concepción, tuvo una situación familiar, así que desde aquí le mandamos un abrazo inmenso y esperemos que todo ande bien. Amigo Sergio, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy bien, hola Michael, hola Ítalo, Cristian, Patricio, saludarlos y agradecerles que conecten el día de hoy en este programa, como decía Michael, el 9º programa, y bueno, intentar en un espacio lo más lúdico posible y amable, ameno, poder aportar en este tiempo tan complejo que estamos viviendo a través de un tema difícil de abordar, pero contando con ustedes vamos a intentar de poder abordar de la mejor forma y del mejor punto de vista. Así que muy contento y agradecido de la presencia de Cristian y Patricio. Así es, amigo Sergio, muchas gracias. Saludamos también al co-constructor y al co-conductor de este programa, Comunidad Sin Límites, amigo Ítalo Gallegos Pulido. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola Michael, un gusto saludarte nuevamente, Sergio, Cristian, Patricio, igual bienvenido y darle las gracias por haber aceptado la invitación de poder estar acá. Este es un programa de conversación, somos personas comunes y corrientes,
y que queremos aportar obviamente a las personas que siguen la página y que ya nos han seguido durante todo este tiempo, frente a un tema, ¿cierto?, que es un tema sumamente importante, sumamente relevante, y que tiene que ver con la violencia, y obviamente, ¿cierto?, cómo esto también se va desarrollando o se va ejerciendo en distintos niveles de nuestra sociedad. Así que bien, pues súper bien, aquí preparados para poder iniciar la conversación. Muchas gracias, amigos. Y vamos a hacer la primera pregunta a nuestros panelistas del día de hoy, y de verdad que es la más importante. Queremos saber cómo están ustedes, cómo están sus familias y cómo ven todo esto que ha pasado, que trajo este virus pequeño que viene de allá de la China y que nos muestra que estamos más conectados de lo que creíamos que estábamos, porque ¿quién iba a pensar que un virus tan pequeño iba a llegar a los confines del mundo? Entonces, ¿cómo han estado estos días? ¿Cómo han podido llevar estos 4 meses ustedes en Santiago de confinamiento, de encierro, y que, pucha, a veces creemos que esto va a ir decantando y esto a veces vuelve a mostrarse? Cristian, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo ha estado su familia? ¿Cómo ha llevado estos días tan aciagos? Sí, bueno, mira, yo tengo la posición de privilegio de poder estar en una buena casa, con buenas condiciones, ¿no? En que, claro, vivir esta pandemia ha sido difícil como para todos, pero en condiciones bastante privilegiadas, y entonces me genera también sentimientos encontrados, porque hablar desde esta posición es fácil, y uno ve también hay muchas personas que están pasándolo muy mal en condiciones muy complejas, ¿no? Y también otra cosa que de hecho estaba conversando en la tarde con estudiantes es que también es un espacio de aprendizaje interesante, ¿no? Que nos ha enfrentado a condiciones que nunca hayamos vivido, nos está obligando también a aprender cosas nuevas, tanto en cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, las cosas que estamos priorizando, que también yo creo que hay que ver la oportunidad que nos da esta situación, ¿no? Dentro de lo complejo que es. Patricio, ¿usted cómo ha vivido estos 4 meses, este virus, esta pandemia, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, laboral? Yo también como cristian tengo espacio, digamos, reparto el tiempo entre mis hijos que se pasan entre su madre y acá, mi novia que se pasa entre acá y sus hijos, y el resto del tiempo estoy solo, lo que para mí es una mezcla perfecta, porque además yo la verdad debo ser no solo privilegiado por la cosa del espacio, sino que mi quehacer no cambia tanto, hay una parte de mi ser que la lleva muy bien estando encerrado. Yo básicamente me dedico a escribir, a eso le dedico la mayor parte del tiempo, a leer, a ese tipo de cosas, y por lo tanto esto resulta menos violento. Pero dicho esto, tengo que decir que desde hace algún rato que estoy francamente tostado y ya lo único que quiero es que me dejen salir, porque no tengo ni siquiera tan claro si quiero ir a alguna parte, pero lo que no quiero es que me tengan obligado aquí adentro, eso estoy seguro. Y estoy con un poco de ganas de ver qué es lo que pasa más allá de estos muros. Y he constatado, conversando con gente, amigos fuera de Chile, que esta es una situación que también la está viviendo buena parte del mundo. O sea, el confinamiento tiene esto de estar encerrado a un cierto punto ya como que a uno lo harta, para decirlo, más allá de los problemas económicos, de los problemas más graves y acuciosos que todos sabemos. Estamos pensando entre la gente cualquiera que la lleva bien, hay un momento en que ya esta cosa empieza a volverse muy, muy asfixiante. Y yo creo que estamos por ahí, estamos por ahí. Sí, imagino, nosotros acá en la 8ª región, en Los Ángeles, si bien es cierto, estamos en una cuarentena, semi-cuarentena, nos imaginamos y empatizamos con ustedes allá en Santiago que, pucha, no pueden hacer absolutamente nada porque para eso tienen que sacar un permiso, es muy engorroso el proceso, el miedo, la incertidumbre. Entonces nos imaginamos que ustedes atrás, allá también, Sergio, ha sido muy complejo el tema. Pero ya entrando al tema del día de hoy, amigo Ítalo, vamos hablando de violencia y vamos interactuando en este programa, 9º programa de Comunidad Sin Límites. Amigo Ítalo. Sí, bueno, entrando en lo que decía Patricio, o sea, ya el mismo hecho que nosotros estamos experimentando ahora de poder tener, que algunos tengamos la posibilidad de poder estar en un lugar protegido para poder, ¿cierto?, enfrentar esta pandemia, y una gran parte de los chilenos no lo tenga, ya nos resulta mucho violento.
Y es parte de a lo mejor de un constructo de nuestro país o de una característica de nuestro país, ¿cierto? Que, donde varias cosas a nivel estructural nos parecen violentas. El año 2017, con el informe Desiguales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aparecía que uno de los principales factores de desigualdad tenía que ver con el trato, ¿ya? Es decir, principalmente, ¿cierto?, el trato muchas veces peyorativo, estigmatizador, que se le brindaba, ¿cierto?, a algunos o a un sector de nuestra sociedad, ¿ya? Y que obviamente eso se había manifestado tanto en acciones como en lenguaje. Nosotros, ¿cierto? Bueno, Cristian debe saber la realidad de nuestros colegios, principalmente, ¿cierto?, colegios que presentan mayores carencias socioeconómicas, esto del trato violento pareciera ser algo normalizado. Después veíamos, ¿cierto?, a nivel, el año pasado, todo este despertar, ¿cierto?, principalmente a partir de la violencia de género, este llamado a atención que hicieron las mujeres, ¿cierto?, en función de la violencia de género que estaba presente, pero muchas veces también normalizada dentro de nuestra sociedad. Después vivimos un hecho que obviamente, ¿cierto?, marca parte de nuestra historia chica y tiene que ver con este estallido, o esta revolución, o esta erupción, como ustedes la quieran llamar, social, ¿cierto? Donde una de las principales características era que un gran número de personas se hacía sentir porque se sentían violentados, era como también parte del discurso, me sentía violentado tanto tiempo que es algo, ¿cierto? Y muchas veces esta manifestación también se produjo de una manera violenta, de una manera violenta más visible. Luego pasa todo esto, ¿cierto? Y también tenemos hoy en día, dentro de un contexto de pandemia, principalmente en los meses de abril, de mayo, se habló muchísimo en los medios de comunicación de este aumento de la violencia intrafamiliar, principalmente la violencia contra la mujer y también del maltrato infantil. Entonces, de alguna manera, como sociedad chilena, estamos marcados por esto que es la violencia. Entonces, mi primera pregunta a ustedes, a Cristian, como cierto especialista en la psicología, también con harto trabajo en el ámbito educativo, y a Patricio desde el punto de vista del periodismo, de esta observación que se hace de la sociedad desde esa línea, ¿de dónde proviene, no de dónde proviene, cómo se explican estos hechos de violencia, tanto a nivel estructural, a nivel más visible, dentro de este contexto que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad chilena, principalmente? Cristian, si tú puedes empezar. Sí, bueno, como es una pregunta fácil, empiezo yo, no te preocupes. Yo, a ver, siento que estamos... primero nos falta entender o definir qué es violencia. Yo creo que metemos en un saco muchas cosas, y cuando hablamos de violencia, al menos voy a hablar desde la experiencia en escuelas, ¿no? Cuando uno habla de violencia, automáticamente atribuye intencionalidad de daño, maldad, por así decirlo, atribuye un montón de elementos a las personas que ejercen conductas que uno le pone el apellido de violencia. Y de las que tú señalaste en tu descripción de la situación, algunas que uno podría llamar violencia, algunas que podría llamar reivindicación, algunas que podría llamar un llamado a alerta, algunas podría llamar desde el temor. Entonces yo creo que primero hay que entender que no es todo lo mismo, que estamos hablando de muchas conductas distintas, muchos objetivos distintos. Otra cosa que siempre me llama la atención a mí cuando trabajo en escuelas es que nos preocupamos de las conductas violentas de los estudiantes, de los niños, como si fuera el problema ese, ¿no? Y los niños lo que hacen es que reproducen modelos de relación adultos, ¿no? Y claro, cuando uno ve a un niño golpea. Cuando uno ve a un adulto que tiene otras habilidades, probablemente la violencia no está vista de esa manera, pero sí la vemos en las discusiones políticas, en las discusiones económicas, en cómo nos tratamos en la calle. Entonces, también creo que es interesante cómo ponemos el problema afuera, como si el problema no fuera nuestro, ¿no? El problema es de ese otro que es violento y que está ejerciendo una conducta, pero que yo no soy parte de ese problema, ¿no? El problema está puesto ahí. Y lo que hemos visto, y especialmente en trabajos en violencia escolar, es que la violencia es sistémica, la violencia responde a dinámicas que están instaladas y que están construidas. Por ejemplo, tú estabas hablando de violencia de género, y entiendo que no hay ninguna intencionalidad, pero somos 5 hombres en este panel, ¿no? Y te fijas que tenemos una forma de funcionar que no nos damos cuenta cómo nos hacemos parte de dinámicas que ponen a personas en posiciones de más poder y personas en posiciones de menos poder. Y eso es un caldo de cultivo para las reacciones que llamamos violentas, ¿no?
Entonces, yo pienso que primero tenemos que clarificar un poco de qué estamos entendiendo y cómo hacemos la lectura, cómo nos explicamos nosotros eso que está pasando ahí. Cuando a mí me toca hacer clases, sobre todo con profesores, y empezamos a intentar entender qué es violencia y empiezas a deconstruir la palabra violencia, la verdad es que aparecen 25 posturas distintas. Y todos pensamos que hablamos de lo mismo, y no estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo creo que lo primero sería echar un pie atrás y decir, bueno, ¿desde dónde estamos mirando este fenómeno? No sé si por ahí... Sí, desde esa perspectiva, Cristian, por ejemplo, en la definición de violencia, digamos, ¿cuáles son los criterios comunes que dentro de todas las conceptualizaciones que se pueden hacer desde el punto de vista académico, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos de convergencia en torno a este constructo que denominamos violencia o mal denominamos muchas veces acciones violentas? Mira, a mí una distinción que me hace mucho sentido, y más allá de las palabras, ¿no? Pero es una distinción que se hace entre agresión y violencia. Cuando uno habla de agresión, yo les podría apostar que todos los que estamos acá y toda la audiencia alguna vez ha sido agresivo, porque la agresión es una conducta que aparece cuando te sientes sobrepasado, cuando te sientes con necesidad de supervivencia, por así decirlo, ¿no? Y que puede ser ataques a tu familia, ataques a lo que para ti es importante, a tus creencias, a tus valores, y por tanto tú puedes reaccionar agresivamente, ya sea físico, ya sea relacional, ¿no? Pero lo interesante es que en esas conductas, el motor de esa conducta no es una intencionalidad de daño, no es una intencionalidad de afectar a un otro, es la protección de ti mismo, ¿no? Y por tanto tú actúas desde la necesidad de protegerte. Cuando hablamos de violencia, en cambio, esa funcionalidad no parece tener sentido, y por tanto lo que uno hace es atribuir una intencionalidad de daño. En general yo creo que las personas no funcionan desde la intencionalidad de daño, las personas funcionan desde algo que sienten amenazado. Y entonces, por ejemplo, si uno va al estallido social, uno diría, bueno, ¿qué es lo que está amenazado ahí que lleva a las personas a actuar de maneras agresivas, que uno después las lee como intencionalidad de daño? No, pero ¿qué es lo que los lleva a actuar a eso? Cuando uno va a una escuela y ve a un niño que hace bullying a otro, bueno, ¿qué es lo que lo lleva a actuar de esa manera? ¿Qué es lo que está viendo en riesgo, por así decirlo? Entonces, desde esa lógica yo creo que es interesante, la verdad es que nosotros no podemos definir si hay intencionalidad de daño o no. No podemos entrar a la cabeza de las personas, ¿no? Y sacar una foto de por qué están actuando así. Podemos atribuir lo que nosotros creemos que está pasando ahí. Y desde ahí tomar acciones. Entonces yo primero partiría intentando, digamos, dar el beneficio de la duda de que probablemente no hay una intencionalidad de hacer un daño, sino que hay motivos que están a la base de esa conducta. Y desde ahí yo creo que también nos permite construir mejor, porque empezamos a comprender desde dónde están paradas las personas. Bien. Muchas gracias. Patricio, desde tu mirada, desde tu línea periodística, ¿cierto? Que de alguna manera observa el fenómeno cuando es visible y cuando no es tan visible, también son capaces de poder identificarlo, principalmente desde este periodismo investigativo que se desarrolla. ¿Cómo visualiza el fenómeno de la violencia en nuestro contexto social, en nuestro país? Mira, yo me voy a referir en un minuto más. Yo me he dedicado toda la vida más a la literatura y la filosofía que al periodismo, que me cayó como por cazuela en la vida. Pero ya me voy a referir a esa parte porque de hecho escribí un librito sobre el estallido que se llama Sobre la Marcha, que si lo quieren leer y lo buscan, puede ser que les interese porque fue un recorrido. Estuve ahí en la calle desde el 18 de octubre hasta el 8 de marzo, todos los días yendo a ver qué es lo que estaba pasando, para tratar de registrarlo. Pero primero quisiera partir un poco por lo que decía Cristian. Yo creo que hay una... La violencia, que es bien difícil de definir, efectivamente, es bien complejo, habita en el hombre desde siempre y seguramente porque nos cuidamos o tenemos miedo. Un hombre solo, un niño solo en la selva se cuida de los felinos, de los osos, distintas cosas lo pueden agredir y también de un otro hombre. En general uno se cuida de lo distinto, parece, que es también algo que da miedo, lo diferente. Por eso se suelen ver tan frecuentemente las violencias de género, raciales, etc. Y de ahí que desde que el hombre vive en comunidad, lamento contradecir el título de este programa, se necesitan límites, entre otras cosas. O sea,
convenciones o maneras en las cuales vivir, para que podamos convivir todos, para que quepamos todos. Pero también otra de las cosas que genera violencia, y con esto voy a pasar directamente al estallido, o a lo que creí ver ahí, es cuando tú no eres reconocido, cuando en una comunidad tú eres marginado. O sea, la marginalidad genera también violencia, cuando te dejan fuera del juego. Yo tengo la impresión, que es lo que a mí me tocó ver un poco en el estallido, en todos estos recorridos que les contaba, que lo transcribí a manera de impresiones, como de estampas de cosas que veía, más que concluía, tratar de relatar eso que estaba aconteciendo ahí, era la irrupción de muchos mundos no escuchados. Esa fue mi impresión central del estallido social. Se vincula con lo que tú, Ítalo, decías respecto de la desigualdad de trato, más todavía que la material. O sea, un mundo de gente, jóvenes, mujeres, diversidades sexuales, tipos con particularidades psicológicas, digamos. Había más locos que la cresta dando vueltas por la ciudad, gente que daba discursos, gente que se disfrazaba, gente que se vestía de maneras particulares. Un mundo no escuchado que quería ser atendido. Si es que acaso había un gran acuerdo que duró 30 años, que fue el acuerdo de la transición o de la concertación, aquí aparecía el mundo que había nacido en todo ese tiempo y que nunca había sido atendido. Clases medias nuevas, hijos de padres que no habían estudiado y que ellos sí, y que, entre otras cosas, los veían además en la primera generación, y esto es lo que convirtió el tema de las pensiones en algo tan central ahí, que es la primera generación que viene a jubilar con este sistema. Una generación que mejoró su nivel de vida, que le dio educación a sus hijos, que aumentó sus bienes materiales, pero que todo esto lo hizo entre que con esfuerzo y con deuda, y que llega a la vejez y tiene una pensión de mierda, digamos. Y esa pensión de mierda se suma a que tiene la deuda de la educación de los hijos y la deuda de varias de las cosas que se compró. Y por lo tanto se convierte, no solo vuelve a un cierto estado de precariedad, sino que además se vuelve carga para los hijos mismos, de manera que se reúnen estas dos generaciones en este problema. Pero esa es la cara social fuerte que tiene esto. Pero yo la que creí ver principalmente es la de un mundo que se quería hacer ver y se quería hacer escuchar. Cada uno sacaba su propio cartel, quería ser lo más ingenioso posible. No eran organizaciones detrás de un gran lienzo, sino que eran individuos que trataban de hacerse ver con el cartel lo más ingenioso posible. Cada uno de esos carteles era una posible portada del Clinic, digamos. Estaba lleno de ganas de notarse y de notarse por tus propias capacidades. ¿Qué es lo que... ¿por qué en un cierto momento, por lo menos yo percibí como un gran momento virtuoso, fue cuando aparece la solución de un proceso constituyente? Porque ¿cómo entendía yo ese proceso constituyente? No como una lucha en contra de la Constitución del 80 o de los principios neoliberales, etcétera. También, pero no era lo central, sino que justamente como la posibilidad de escuchar a estos mundos no escuchados. O sea, de volver a reunir posiciones no atendidas. Y fíjate que, bueno, con esto cierro esta primera cosa para que conversemos, pero para manifestar el paquete completo, digamos, de mi impresión con esto de la violencia. Algo que yo percibo, y no sé si a ti, Cristian, te toca verlo en la experiencia de las terapias y la clínica o en la universidad, pero vemos o sea, estaba la violencia delincuencial, pero la violencia, ponte tú, que uno ve en las redes, o que se supone violencia en las redes, o la violencia en el ambiente, yo nunca la he visto mucho en persona, es virtual. Cuando tú a una persona le invitas, ese rabioso lo invitas a dar la cara, se calma. Otra cosa son los grupos delincuenciales que queman, que entran a saquear, o etcétera, donde creo que hay organizaciones de otro tipo y no se ha sabido discernir bien de qué mundos estamos hablando. No son los mismos los que tocan la cacerola que los que queman un edificio, digamos. Pero en uno de estos ámbitos, cuando tú interactúas con el otro a cara descubierta, baja
esa supuesta rabia. Por lo tanto, creo que el principal antídoto a algo así como la furia que vemos, para no usar al tiro la palabra violencia, porque ahí nos podemos ir enredando como en distintos caminos, es justamente invitarlos al diálogo. O sea, aquí hay un diálogo que no puede seguir siendo entre un pequeño grupo que se perpetúa en el tiempo, sino que tiene que posibilitarse un diálogo que abre los espacios a esos que se han sentido no escuchados. Llámese provincia, llámese género, llámese identidad, llámese pobreza, llámese diversidad de todo tipo. Creo que ese es uno de los grandes antídotos que nos está faltando echar a andar en Chile para contrarrestar eso. Bueno, hacer mención de que lo que dice Patricio, el jueves pasado estuvimos aquí en el programa con Benito Baranda, y él nos hacía reflexionar en torno al joven delincuente. Y uno de los aspectos que él hacía mención era ese, el abandono que se le ha propiciado a estos jóvenes muchas veces, a unos, ¿cierto? Y que es cierto cómo esto también puede explicar la forma en que éste protesta frente a un contexto social. Ahora, Patricio hizo alusión a Cristian para poder abordar también esta temática. Cristian trabaja principalmente desde el ámbito educativo, la psicología, ¿cierto?, lleva al ámbito educativo. El ámbito educativo también, principalmente en los establecimientos educacionales que son más carenciados socioeconómicamente, yo también diría socioemocionalmente, se produce esto, hay esta sensación de abandono incluso estructural, principalmente de la educación pública. A mí me gustaría rescatar algunas de las cosas ¿Sí? que dice Patricio que nos ayudan a conversar, ¿no? Tú, Patricio, dijiste varias cosas al principio. Partiste diciendo el concepto de soledad, ¿no? Que esto de que estamos solos y eso nos lleva a reaccionar. Yo creo que eso es súper interesante a la base, porque claro, vivimos en una sociedad en que cada uno se rasca con las propias uñas, pues, ¿no? Y entonces eso te pone en un lugar de soledad, básicamente, donde lo que es distinto, lo que es diferente, también hablaste tú de lo distinto, ¿no? Hablaste del miedo. Creo que son todos elementos que yo siento que una sociedad en la cual lo que importa es el individuo y tu desarrollo individual, cuando esa individualidad está puesta en amenaza, las reacciones que surgen son de distintas maneras. Y efectivamente, como tú mencionabas en tu relato del estallido social, lo que aparece es la individualidad, ¿no? Cada uno intentando ser alguien en esta selva en la cual algunos pueden sobresalir y algunos no. Estamos en una sociedad en que son muy poquitos los que pueden sentirse bien con su individualidad y los demás tienen que asumirla y estar ahí. Entonces creo que lo que sucede es esta búsqueda de poder sacar la individualidad. Entonces, claro, el antídoto que tú mencionas, yo estoy muy de acuerdo con el diálogo. Yo lo complementaría diciendo que más que diálogo es vínculo, ¿no? Porque no es un diálogo entre nosotros y ellos, ¿no? Porque nosotros y ellos sigue la lógica de tú puedes, yo no puedo, tú estás aquí, yo estoy acá. Necesitamos vínculos. Y de hecho los estudios en psicología social en general y en convivencia escolar a lo que apuntan es que la violencia la puedes controlar en la medida que te sientes parte de la comunidad. En que tú y yo no estamos siendo violentos porque somos parte de un mismo grupo, un mismo paquete, ¿no? Entonces, ¿cómo uno va articulándose ahí? Entonces, claro, yo creo que el diálogo, porque el diálogo siendo parte de una comunidad y una vinculación más afectiva, que es lo que uno trabaja precisamente en convivencia escolar, que es el opuesto a las dinámicas más abusivas, ¿no?, que existen. Así que yo creo que ese camino, digamos, conceptual de la soledad, el miedo y por tanto lo distinto parece como amenazante. Chile es una sociedad extremadamente discriminadora a lo distinto, ¿no? Es muy discriminadora a lo distinto. Es que, ¿sabes? Perdón, para que lo convirtamos como en una conversación también. Lo distinto siempre da miedo, hasta que lo conoces. Claro. Por así decirlo, el racismo es natural. Y creer que no lo es una mala manera de combatirlo. O sea, la persona que ve a otro que llega de pronto y se asoma por tu casa y tiene un aspecto completamente diferente de lo que tú has convivido siempre, te asusta. Hasta que lo haces pasar, se sienta en la mesa, conversa y te das cuenta que puede haber un vínculo, para usar tu término. Sí. Déjame ahí complementar con eso. Yo no sé si es que el racismo es natural. Yo creo que una reacción a lo que es distinto es natural. Eso. Pero estamos entrenados, nosotros, una sociedad que estamos entrenados a convivir con lo que es igual.
nunca nos han entrenado, ¿no? Entonces, claro, tú llegas a un colegio, llegan los niños inmigrantes y la reacción es, estos son diferentes, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, ahora... Pero Cristian, perdona, pero ahí hay una cosa que es compleja, si es que la enfrentamos, digamos, honestamente. En las sociedades donde hay diferencias raciales, la solución de la violencia es un esfuerzo, no es del todo natural. De hecho, en prácticamente todas partes donde tú la encuentras, hay problemas, es conflictivo, salvo que se trabaje y se integre. Y hay sociedades que efectivamente lo han conseguido de manera mucho más virtuosas que otras, sí, y se consigue una paz social. Sí. Pero ahí es donde también hay que entender que la neutralización de la violencia en todas las versiones que le podamos ir buscando acá es un trabajo también. No es un asunto que se da solo. No es que es como, yo lo diría de esta manera, partimos con la violencia ahí, o con la rabia ahí, o con el desencuentro ahí. Cómo eso se conduzca para un espacio amistoso y una mejor vida es un esfuerzo comunitario, digamos. Es una acción, no es un dejarse, no es un esperar que llegue. Sí, claro. Sí. Involucra un proceso de aprendizaje comunitario propiamente tal. Ahora, pero por ejemplo, entendiendo el proceso, ¿cierto?, para poder enfrentar la violencia, entendemos, ¿cierto?, que tenemos que aprender a vivir juntos como comunidad. Pero tenemos que también, tiene que existir un proceso, no sé si está bien lo que voy a decir, pero un proceso de desaprender la forma en que estamos a lo mejor acostumbrados o que validamos de relacionarnos, que a algunos les puede parecer violenta u otros no. No sé si me explico. Entonces, porque aprendemos a relacionarnos de forma violenta, por darle un nombre. Entonces, ¿cómo generamos este proceso de desaprendizaje para poder, ¿cierto?, ir abordando un aprendizaje que sea desde la convivencia, desde la paz, como planteaba Patricio? Ahora yo también a la discusión le agregaría esto de que, si bien la medida de resolución de conflictos debiese ser el diálogo, también eso está bien caricaturizado hoy. Patricio tiene una columna muy buena que se llama del ser amarillo, ¿verdad? Esto de que si todos tendemos a ir al centro, a la resolución del conflicto, pareciera que esa no es la solución. O sea, la gente hoy no quiere el diálogo, porque como lo que decía Ítalo, hemos ido aprendiendo de que el diálogo nunca llevó a una solución. Entonces, como que claramente los extremos se toman el andar, no sé, hoy día partió en el estallido social con una figura pública que se llamaba Carol Dance, lo destrozaron. Hoy destrozan a José Miguel Viñuela porque cometió un acto de violencia igual. Entonces, pareciera que la empatía y el diálogo no es la solución. Pareciera que no sé si estoy con una desesperanza prendida, pero pareciera que la forma de solucionar el conflicto, que debe ser la comunicación, hoy no es tal. ¿Qué pudiésemos decir con respecto a eso? Porque ahí sí que... Sí, yo creo que el diálogo requiere ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay un psicólogo bien famoso, ¿no?, que generó lo que se llama la teoría del contacto, que lo que buscaba explicar es cómo hacemos que dos grupos, que, por ejemplo, raciales, ¿no?, que son distintos, cómo pueden efectivamente ser una comunidad y conversar. Y lo que plantea este psicólogo, Alport, él plantea que necesitamos ciertas condiciones básicas para que eso pueda funcionar. La primera es que estén en igualdad de condiciones. Tú no puedes tener dos grupos que tengan diferentes valores asignados por la sociedad. De aquí ya nos destroza todo, porque estamos en una sociedad en que los grupos no tienen los mismos valores, ¿no?, las mismas condiciones de base. Entonces es imposible establecer un diálogo en que dos grupos se encuentren en una comunidad si parten de posiciones distintas, ¿sí? Y después necesitas otras dos cosas. Necesitas efectivamente espacios de encuentro reales en que las personas se puedan juntar y se puedan conocer. Y un tercer aspecto que necesitas es un objetivo común, ¿sí? Si no tienes un objetivo común para el cual estás trabajando y los objetivos son parciales de cada grupo, no generas una comunidad, ¿no? Entonces, claro, cuando tú dices el diálogo, sí, el diálogo está muy bien, pero el diálogo, si se dan condiciones negativas, lo que hace es que exacerba las diferencias, exacerba las posiciones de desigualdad, exacerba la sensación de que yo tengo menos valor que tú, o yo estoy en una posición que no quiero perder. Entonces, claro, yo creo que el diálogo hay que ponerle ciertas cualificaciones
para que efectivamente funcione. Y ahí es súper interesante lo que decías tú, Ídolo, porque hablando de empatía, los estudios en empatía muestran que las personas, los niños chicos, son extremadamente empáticos. Y nacemos, por así decirlo, con un cableado de cooperación con otros. Y eso lo vamos perdiendo, ¿no? O sea, más que aprender a ser empático, tenemos que dejar de desaprender cómo ser empático. Y en ese sentido, las instituciones escolares, las instituciones en general, deberían tener un rol un poco distinto en cómo vamos construyendo eso. No, yo no creo que nosotros aprendamos a ser violentos. Lo que nosotros aprendemos es a mirar a los otros con temor, a mirar a los otros con identificando las cosas en que somos distintos y aprendemos a desvincularnos, básicamente. Y eso es lo que tenemos que cambiar, como mi sensación. Ahora, Michael, hay un malentendido también en algo. Hay que revisar un poco la historia acá porque hay también algunas cosas que están siendo leídas, yo creo que de manera equivocada. El diálogo, el encuentro, yo creo que el diálogo sirve siempre, Cristiana. Es verdad que hay diálogos mejores que otros, digamos, pero, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que es valioso siempre. Lo que fue el tiempo de la transición, los acuerdos de la transición, por supuesto que desviolentaron a Chile. No verlo es no haber vivido esto, digamos. O sea, lo que vino después de los años 90 no era lo mismo que lo que había en dictadura. Y es más, en ese tiempo, yo lo comentaba al comienzo, yo crecí todos los años 80 y los años 90 peleando en serio, en las comidas, en los encuentros interpersonales. Y eran peleas de verdad, que hoy día no las veo, dicho sea de paso, ¿eh? O sea, y esto creo que es algo que merece ser analizado y puesto sobre la mesa a la hora de cuando se dice que estamos siendo tan violentos. Bien violentos fuimos en otro tiempo. El malentendido está en que hay algunos viejos herederos de ese tiempo de acuerdos que creen al hablar de acuerdos hoy día que es hablar de los acuerdos que hicieron ellos. Y los acuerdos y el diálogo hoy día no es el que hicieron ellos, es otro. Claro. Y ese es el asunto. Pero no es que el anterior no sirvió para nada, eso es una mentira, eso no es verdad. Lo que pasa es que respondía a otro momento histórico, los chilenos nos sentíamos todos vinculados con mundos políticos, la Concertación llegó a tener cerca de un 80% si no de militancia, de confianza en la población, o sea, vinculó mucho. Los partidos políticos tenían sede hasta en la última caleta de pescadores de Chile. En los pequeños pueblos había sede de la democracia cristiana, el Partido Socialista, en fin. Eso se terminó. Hoy día los partidos políticos no tienen raigambre en la gente y por lo tanto nadie parece poder hablar a nombre de otros para llegar a acuerdos. Entonces hoy día estamos en una comunidad donde está llena de individuos dispersos que sienten no haber participado nunca de ningún tipo de acuerdo, que cuando se habla del diálogo es como que escupieran para el lado, porque ¿de qué diálogo me estás hablando? Digamos. Les parece violenta incluso la palabra diálogo porque son los diálogos y acuerdos de otros que no los incluyen, y por lo tanto es como una mofa, digamos. O sea, que hoy día algunos ensalcen el diálogo cuando en sus cabezas lo que están pensando es una conversación que no involucra a esos otros, es francamente indignante. Sí. O sea, puesto en ese territorio el diálogo es indignante. ¿De qué diálogo me estáis hablando, compadre? Del que tenés tú con tu amigo en el living. Sí. Otra cosa es si esto le damos confianza y entendemos que cuando hablamos de acuerdo o diálogo, lo que estamos hablando no es de eso, sino que estamos hablando de ese que te invita, de ese que justamente busca un nuevo encuentro con integrantes que no han participado nunca de un encuentro. Claro. Yo creo que esa es una gran tarea futura. No es verdad que el diálogo anterior en Chile fue una mierda y no sé qué, no es cierto. Buena parte de esa gente que incluso de esos jóvenes, a los que entiendo perfectamente, esto es solo corrigiendo la versión histórica, digamos. Sus padres sí se acuerdan de la pobreza y estoy cierto que esos padres no quieren volver al pasado, digamos. Y es uno de los grandes temores que va a vivir Chile en los tiempos, en los meses que vienen. Gente que salió de una situación de mucha
de mucha dificultad económica, que salió de las poblaciones para llegar, salió del campamento para llegar a una casa sólida, digamos. Ese, cuando vuelva ahora, después de haber mejorado su vida, el hijo no tiene el recuerdo de la casa con piso de barro, digamos. Ese otro, cuando vuelva a ver la amenaza de la pobreza, sí sabe lo que también quiere cuidar. Pero bueno, este diálogo nuevo, lo que hay que convencer, y esto es un trabajo activo, o sea, vuelvo a eso, a lo que decía antes, no es así nomás, porque la desconfianza está inoculada. Esa es una construcción que no puede ser manipuladora, sino que tiene que ser honesta, y tiene que convencer de su honestidad, o sea, del verdadero interés en el diálogo. El diálogo honesto es un diálogo con verdadero interés por saber lo que tú piensas, y con la apertura mía, e incluso a cambiar de parecer si tu visión moldea la mía. O sea, cuando tú dialogas considerando que son dos bloques en pugna y que mi única posibilidad es o tú te subyugas a mí o yo me doblego a ti, no hay diálogo. Ahí no hay encuentro, no hay vínculo, claro. Ahí hay choque. ¿Qué es lo que hoy día está produciendo con tanta fuerza? La desconfianza. Desconfianza, que también es un bicho, es un virus nefasto también, que está habitando por todos lados. Así es. Estamos conversando con Patricio Fernández y con el profesor Christian Berger acerca de la violencia en tiempos de crisis. Hay muchas personas preguntando, hay muchas personas interactuando. Francisco Morales Betis le pregunta a los panelistas y a los invitados, ¿qué opinión tienen de la violencia autoproducida? Esa violencia que se produce por las exigencias autoimpuestas, por una sociedad que estimula el éxito, el ser mejor que los otros, la competencia con el otro. Profesor Christian, ¿qué opinión tiene de la violencia autoproducida? La autoexigencia elevada, bueno, tiene que ver con lo que definimos como éxito. Yo cuando escuchaba a Patricio recién, estoy muy de acuerdo contigo, Patricio. Creo que hay que hacer un buen diagnóstico de cómo estamos. Yo creo que es fácil decir que estamos muy mal y que es interesante también ponerle un poco más de cabeza a eso, ¿no? Porque es fácil crear una imagen de desesperanza y tal vez no lo es tanto. Efectivamente, hay un modelo de éxito, ¿no? Un modelo de éxito que nos está imponiendo niveles de autoexigencia muy altos. A mí me impresiona bastante cuando trabajo con niños pequeños en los colegios. Yo no les hago preguntas súper sencillas. ¿Cuál es tu ideal? ¿Cómo te imaginas tú en 10 años más? ¿Qué es para ti ser exitoso? ¿Qué es para ti ser una persona que logra? Y en general los indicadores son los que uno podría esperar en adulto, ¿no? Éxito económico, ser el primero, ser el mejor. Y bueno, eso no lo pueden hacer todos. Con esa lógica ya tenemos absolutamente asegurado la frustración del 95% de la población, ¿no? O sea, estamos partiendo de un lugar que es imposible. Entonces también cuando trabajamos en liderazgo como la mayor habilidad del siglo XXI, ¿no? Todos tienen que ser líderes. No, pues no todos tienen que ser líderes, es imposible, eso no funciona una sociedad así. Todos deben tener habilidades para relacionarse con los otros, por supuesto. Entonces yo creo que también estamos con un foco un poco extraviado en términos de lo que estamos intentando enseñar a las personas. Para mí, que es una habilidad esencial, que es lo que un poco estamos conversando, una habilidad esencial es aprender a dialogar y aprender a vincularte con un otro. Esas son habilidades que todos deberíamos tener y deberían ser el currículum 1.1 en toda escuela de este país. Aprender a dialogar, aprender a vincularte con un otro, aprender a respetar, aprender a escuchar, a reconocer al otro. Que es un poco lo que dice Patricio, ¿no? Que el diálogo no es di lo que yo quiero, el diálogo es, bueno, te reconozco como un interlocutor válido, ¿no? Y si te dialogo contigo es porque tu opinión es importante, igual de valiosa que la mía. Esas habilidades son las que nos estamos enseñando, y en cambio estamos enfatizando habilidades tanto emocionales como cognitivas, ¿no? Que llevan a un éxito individual. En esa lógica tenemos una sociedad que va a estar siempre en una jerarquía de logro, en que algunos van a estar bien y algunos van a estar mal, y la gran mayoría va a estar mal. Más allá de lo económico, estoy pensando en un desarrollo más bien individual. Sí, Patricio, usted también con eso de este exitismo superlativo, de autoviolentarse desde el punto de vista del éxito, ¿qué opinión tiene usted acerca de ello? Ahí, siguiendo un poco en la línea de lo que dice Cristian, hay también un concepto que de pronto se metió con mucha fuerza, incluso
en las visiones progresistas, no solo conservadoras de la sociedad, que a mí siempre me ha generado un problema, que es la meritocracia. La meritocracia tiene una primera buena venta y una segunda Más o menos. que yo creo que es más discutible. La buena venta es que evidentemente es más justo que alguien llegue, consiga logros por sus méritos que por su sangre o por su herencia, evidentemente. En ese sentido, la meritocracia es justa. Pero yo siempre me he preguntado mucho qué pasa con el que no tiene muchas capacidades para ser ganador, en la línea de lo que decías tú, Cristiano. ¿Cómo se construye la convivencia con esos que por mucho esfuerzo que le pongan para correr no le van a ganar a otro que tiene las piernas más fuertes? ¿Cómo se valora, cómo reconocemos la importancia de ese al que en los cánones acostumbrados no le vemos mérito? Yo tengo la impresión, y soy un convencido de esto, una visión filoecológica, digamos, que no hay absolutamente ninguna opinión, ni individuo, ni existencia que sobre. Que el asunto, lo único que falta es saber ver y aprender de ella. Pero el problema es del que no sabe encontrarle de qué aprender del otro, y no del otro que no tiene que enseñar. Nicanor Parra, de quien fui muy, muy amigo y muy cercano en la vida, hablaba de la importancia de jugar con todas las cartas del naipe. Ninguna sobra. El que pretenda que el juego es mejor cuando se saca alguna carta del partido, no está entendiendo nada. O sea, y cómo integrar, cómo hacer ver, cómo esforzarse por ver lo que ese otro que aparentemente no tiene para enseñarte, sí tiene para enseñarte, es un esfuerzo democrático fuerte. El que se queda atrás en la carrera ve cosas que el que va adelante no ve. El que corre más lento que el otro tiene una atención a su entorno que el que va rajado no tiene. El que trabaja el que trabaja en un jardín ve los detalles de una planta de la manera que el empresario nunca descubrirá, etcétera. Los ejemplos de esto son infinitos, digamos. La persona que está enferma, el que está ciego en una cama, entiende y percibe cosas que el que está cazando con la mejor vista del mundo no ve. ¿Cómo tratar de allanar también ese reconocimiento del otro sin entender que la comunidad es simplemente un ente productivo, sino que es también un lugar de convivencia, un lugar de encuentro, un lugar de descanso, un lugar en que el otro es ayuda y cobijo y no peligro y amenaza? Es un esfuerzo civilizatorio máximo. Y insisto en eso, yo tengo la impresión que esto es lo que se llama civilización. O sea, esto es un esfuerzo de saberes, de inteligencias, de emociones, no es tampoco un hecho enteramente natural. Yo les quiero agradecer primero a todos, o sea, a los cuatro, porque en realidad un tema como este para mí es un aprendizaje. Yo, tal como los chiquillos me presentaban, soy abogado, entonces cuando ustedes hablan de violencia independiente que no me dedican al derecho penal, inmediatamente empiezo a ver si es que hay algún dolo, hay algún delito, está tipificado o no, y uno de repente se circunscribe en algo mucho más o mucho menos abstracto. Por eso les agradezco desde la dimensión, desde lo que tú decías, Cristian, al principio, en esta distinción, algo que para mí también era desconocido. Yo los quiero llevar a una situación bastante concreta, que hoy día, esto trata de mezclar obviamente la contingencia de lo que está pasando en nuestro país. Hoy día hubo una audiencia de formalización que terminó hace unas 2 horas y media, en el juzgado, a raíz del caso de Antonia Barra, una chiquilla que se quitó la vida. La audiencia de formalización era para un señor, Martín Pradenas, y solo a modo de contextualización,
esto se genera producto de una acusación que hace la familia, no es una acusación que haya hecho ella a raíz de un audio que ella dejó a su familia después de quitarse la vida, de que posterior a una fiesta en Pucón, en el sur, él había accedido violentamente a ella, es decir, eso es una violación que sí es un tipo penal, propiamente tal. Lo relevante de esto es que a raíz de publicaciones en redes sociales que la familia hizo, funas, en el mismo contexto que decía Michael, de lo que pasó, o de lo que ha pasado desde octubre a la fecha, con algunos más de un par de personajes de televisión, se empezó a funar por redes sociales sin existir ninguna acusación, ninguna persecución penal a una persona puntualmente por un delito violento, un delito de violación. Esta persona, a través de su abogado, presentó un recurso de protección y la Corte acogió el recurso de protección solicitando que no se exhibieran fotografías funando a esta persona. Después de eso, ya todos conocemos el revuelo que pasa el tiempo, pasan los meses y hoy día llegamos a una audiencia de formalización por 4 delitos distintos, en distintas características de violencia dentro de la misma situación. Ítalo al principio hablaba de la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Hoy día vemos esta situación que pareciera tan poco atingente, el caso de Antonia Barra, pero me lleva a preguntarles puntualmente la violencia como presión social, esta imagen de violencia o de agresión como presión social, a ti Patricio, a ti Cristian, en base a los medios de comunicación, de cómo desde una dimensión, porque no sabemos si esto es real o no. Tenemos obviamente el testimonio, pero la verdad jurídica, o la verdad material, o la verdad formal, aún no tenemos una resolución del conflicto. Pero efectivamente, para una línea podremos decir, mira, gracias a los medios de comunicación se va a destapar un hecho de violencia que hoy día termina en una formalización con 4 delitos. Para otros podrán decir, qué frágil es la institucionalidad de que a raíz de redes sociales se pueda ejercer una violencia a nivel tal que yo, o una persona, me vea sujeto a una formalización de cargos, me vea sujeto a la pérdida de un trabajo, me vea sujeto a la pérdida de mis fuentes laborales o de mi familia propiamente tal. Mi pregunta es justamente eso, ¿cómo analizan ustedes estos tipos de presión social a través de redes sociales hoy día? ¿Cómo lo caracterizan? ¿Cómo lo enfocan? ¿Cómo poder hacernos cargo hoy día como sociedad, como instituciones? Porque tienen el alcance que yo hoy día decía al inicio con este caso puntual de esta joven que se quitó la vida. Cristian, Patricio, no sé quién de los dos quiere comenzar. Creo que el último que habló fue Patricio, así que Cristian, si tú quisieras. Otra pregunta fácil para que me toque. A ver, yo del caso no me quiero referir, no estoy tan al tanto y tampoco me compete, ¿no? Pero de las funas en general, yo creo que las funas responden a la idea de justicia popular, no justicia ciudadana, por así decirlo. En que en la medida que uno desconfía de la justicia como tal o de los mecanismos posibles para que se haga justicia, entonces se asume la justicia por las propias manos, ¿no? Y esa justicia por las propias manos es precisamente la funa. A nivel de las universidades, en general, hay una cantidad de funas en los últimos años altísima, tanto por temas sexuales como por temas también de otras conductas impropias en general, ¿no? Y claro, en la medida que lo peligroso que yo de la justicia popular es que la justicia en general se respalda en una especie de contrato social que hemos hecho, ¿no? En la cual todos sabemos cuáles son las condiciones y las reglas en las cuales nos movemos, y por tanto confiamos en esa justicia. Cuando estamos trabajando en esta lógica de justicia popular o justicia ciudadana, no está ese marco regulatorio dentro del cual nos estamos moviendo. Y entonces un grupo X asume que su postura es la verdadera. En el caso de un abuso, evidentemente no. En el caso de un abuso, sabemos que un abuso es una conducta que tenemos que condenar y que estamos todos de acuerdo. Pero claro, cuando tú tienes una postura personal y la impones, ¿no?, a través de justicia popular, es muy complejo porque no hay un marco regulatorio de eso, ¿sí? A mí, en todo caso, me genera sentimientos encontrados, porque también creo que la justicia ciudadana, por así decirlo, también ha permitido abordar muchos temas y muchos casos, más que casos, muchos temas que antes no estaban puestos en la palestra. Zamudio, por ejemplo, ¿no? El caso Zamudio, que nos abre todo un espacio
que permite tipificar un tipo de abuso, un tipo de discriminación, un tipo de violencia que evidentemente no queremos que esté. Entonces, claro, me genera sentimientos encontrados, en el sentido de que moviliza, permite el cambio, pero también genera una estabilidad muy alta. No sé cómo lo ves tú, Patricio, desde las comunicaciones. A mí de verdad me genera, no tengo una postura muy clara frente a esto. Suscribo tu confusión, pero le voy a poner, eso sí, un poco un pie más, un pie, eso sí, más duro a un punto de partida, digamos. Gracias. En el sentido de que, y yo creo que tú, Sergio, esto lo tienes que saber todavía mejor. Un principio básico de la justicia es que la justicia no la ejerce y no la establece nunca la víctima, en primer lugar. ¿Por qué? Porque eso se llamaría venganza. Y la justicia es completamente distinta de la venganza. O sea, ese que está siendo afectado, ese al que le mataron a un hijo, violaron a una hermana, etcétera, etcétera, no es la persona llamada a hacer justicia. El llamado a hacer justicia es un ente que es capaz de mirar esto desde otro lugar, evaluar no solo las emocionalidades de ese que tiene el dolor, sino incluso los contextos y los contornos de ese que se supone que es el criminal, digamos. En segundo lugar, yo creo que, y esto para hablar para meter esto en una discusión que también ha habido mucho últimamente entre los garantistas y no garantistas, una discusión legal importante, yo considero que no hay nada más horroroso y más grave que culpar a un inocente. O sea, prefiero 1000 veces que quede libre un culpable que sea condenado un inocente. Y lo que sucede también con las funas y con las reacciones populares, digamos, es que pueden juzgar injustamente. Y se puede, y tú puedes dejar estigmatizado y condenado a alguien sin conocer un montón de contextos que explicarían la situación desde otro modo, y que al actuar un grupo grande con una emocionalidad muy fuerte, pueden llegar a cometer un crimen de la dimensión casi del que están queriendo condenar. Pero efectivamente, también hay espacio, y esto ha pasado harto. En tiempos del estallido social hubo muchísimas funas de chicas con niños, y en los colegios, niñas con compañeros de colegio. Efectivamente, hay un momento en que también hay un cambio social donde este tipo de explosiones destapan una olla. O sea, estoy con Cristian. Hay un momento en que la postura es confusa. El juicio que uno tiene es confuso, porque de pronto en un lugar donde han habido conductas tradicionalmente aceptadas, cuando se produce la furia de las niñas abusadas a distintos niveles, se mueve el escenario y cambian y pueden llegar a cambiar los cánones. Y eso efectivamente ha pasado. Eso en nuestro país, la relación de hombre y mujer en algo se ha ido moviendo. Sí. Vamos a pasar por un rato todavía donde las reacciones masculinas pueden llegar a ser muy violentas ante este cambio de paradigma, pero efectivamente se han movido. Ahora, no es lo mismo la funa que la justicia. No es lo mismo la funa que la justicia. La justicia tiene otros criterios y que yo se los pido y se los exijo con mucha fuerza. O sea, un lugar donde la gente hace justicia por su propia mano es un infierno, digamos. Es una jungla mortal. El primer acuerdo comunitario es que el juez no sea el mismo que las partes. Es como de las primerísimas cosas que cuando se junta una comunidad a vivir tiene que acordar. Por lo tanto, si tuviera que decirlo como principio, diría no, funas no. Si entramos en la realidad real, han habido veces en que produce cambio. No es muy distinto, y esto para llevar tu pregunta, Sergio, al ámbito también más general, es la pregunta sobre si la violencia produce cambios, y cambios sociales. Y volvemos a entrar en un territorio pantanoso y complicado, porque sabemos que no hubiera habido acuerdo comunitario si no hubiera habido acuerdo constituyente, si no se hubiera estado quemando Santiago.
¿Significa eso que deseamos que se queme Santiago o que se quemen las calles de Chile? No. ¿Significa eso que esa violencia merece un aplauso? No, porque la experiencia histórica también demuestra que el paso siguiente es que esa violencia empoderada termina creando una sociedad peor todavía que la que estaba condenando cuando quemaba las calles. Más autoritaria, menos democrática, menos respetuosa, etc. Es un enredo. Ahora, ustedes dan ambos en un punto muy importante, que justo a donde quiero llevarlo en este ya ocaso del programa. Hay un principio muy básico que tú en cierta parte mencionabas, Patricio, y que es la presunción de inocencia. Justamente Fundamental. es fundamental con el cambio de sistema, de un sistema inquisitivo a un sistema garantista en Chile, con la reforma del año 2000 que se terminó de materializar en la región metropolitana del 2005. Lo que se genera justamente es una materialización muy objetiva del principio de presunción de inocencia. Y en las funas, hoy día uno de la temática planteada hoy día en la audiencia de formalización justamente era hasta qué punto estamos permitiendo los ciudadanos que la persona que estamos funando, la persona que estamos compartiendo, dando like o haciendo alguna reacción independiente de la red social, estamos dando la posibilidad de entender que esa persona es inocente. Hoy día, en las condiciones en las que estamos de encierro, con un informe de la Organización Mundial de la Salud, también del Ministerio de Salud, del aumento de la violencia intrafamiliar, y también la masificación de este tipo de violencia a raíz de pedidas de auxilio, obviamente, dentro del hogar. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? ¿Qué daño le estamos haciendo a la individualidad con un simple like, un simple compartir, un simple asentir ante una situación sin conocer propiamente tal si es que eso es verídico o no? Se me ocurre pensar ahí que, claro, estamos en un contexto en el cual, tanto en la pandemia como antes, en el que todos reaccionamos muy rápido, ¿no? Y buscamos automáticamente y reaccionamos desde la emoción, un poco lo que decía Patricio. Y nos falta ese espacio de distancia, ¿no? En el cual podamos reflexionar. O sea, frente a un posteo de X caso, y yo puede que esté de acuerdo con la acusación, ¿cómo hago el freno? ¿Cómo freno, reflexiono, pienso en lo que puede acontecer, pienso en las consecuencias y después actúo? Ese paso intermedio, ¿no? Es el que no estamos haciendo, porque estamos en un contexto, voy a volver a las palabras que decía desde el principio, de soledad, de miedo, de temor a lo distinto, y por tanto actuamos rápidamente y nos posicionamos rápidamente desde ese lugar en el cual somos, ¿no? Tenemos una opinión súper válida. Con eso rompemos la presunción de inocencia, rompemos la necesidad de una justicia más articulada, pero también rompemos la idea de comunidad, ¿no? Y de vínculo. Entonces creo que ahí el espacio de poder frenar, y que no implica cambiar la postura, implica frenar y poder pensar sobre cómo te posicionas y te relacionas con ese contexto, es lo que nos está faltando, ¿no? Y especialmente en el contexto de pandemia, y aquí ya hay otra dinámica funcionando, que es que estamos todos con niveles de estrés altísimos. Un poco cuando empezamos el programa, Pato nos contaba de cómo te sentías y no con este encierro, estamos todos con nivel de estrés altísimo, y eso también hace que nuestras reacciones psicológicas sean más rápidas, más impulsivas, más emocionales, con menos reflexión de por medio. Tenemos pocas habilidades para manejar el estrés, y además tenemos pocos recursos porque nuestros recursos, la mayoría, están fuera de nuestras casas, están en vínculos con otros, en actividades deportivas, en actividades artísticas, y no las tenemos accesibles. Entonces estamos en un contexto que está exacerbando esta reacción automática, más visceral, más primitiva, ¿no? Y ahí creo que tenemos que buscar mecanismos para volver a ese espacio más reflexivo de tomar postura y poder pensar un poco, enseñar en ciudadanía digital, por ejemplo. ¿Qué significa ser parte de una comunidad digital? Una cosa que no enseñamos, que no sabemos cómo hacerlo tampoco los adultos. Creo que por ahí me muevo yo. Pareciera que ahora, Sergio, el principio es que tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y yo creo que ese es un efecto bien propio de lo que es quizá la principal enfermedad que nos está, en términos comunitarios, nos está afectando, y que se llama la desconfianza. Si yo parto de la base de que lo que tú estás diciendo es de buena voluntad, soy algo así como un bobo.
cuando uno debiera partir la conversación pensando que tú me estás hablando de buena voluntad. Hoy día se supone que el interlocutor habla haciendo trampa, antes de que sepamos si está o no haciendo trampa. Se supone que cualquiera, cuando está diciendo algo, hay gato encerrado, está defendiendo sus intereses más miserables. Es culpable mientras yo no compruebe lo contrario. Eso genera unos problemas sociales bien impresionantes. Y si genera una dificultad de buscar acuerdos y encuentros y vínculos muy alta. El vínculo, para recoger esa palabra, que yo creo que es una buena corrección que hacía Cristian, el vínculo es confianza. O sea, el vínculo es justamente construcción de confianza. No es otra cosa que eso. Entonces, cuando eso está roto, cuando la confianza no existe, no hay vínculo. Lo que hay es distancia. Si yo desconfío, lo que yo hago es que yo sospecho. Y si yo sospecho, yo no me acerco porque es peligroso. Y si no me acerco porque es peligroso, al menor movimiento del otro, lo que veo es una provocación. Y lo que leo cuando veo una provocación, lo que me despierta es una reacción. Y algo así parece que es lo que es la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos cómo se empieza a construir confianza en una comunidad que, además, dicho sea de paso, ha tenido buenas razones para desconfiar? Pero cómo se genera esa confianza va a ser un megatema. Creo que el tema de los temas, y le vuelvo a eso, a mí no se me ocurre otra en términos comunitarios, otra que llamarle de manera concreta hacia adelante a eso, que proceso constituyente. Un lugar donde gente se encuentra a decidir de común acuerdo cuál es la cancha en la que vamos a jugar y que todos creamos que esa cosa es de buena voluntad. Así es, muchos saludos, como les decía, muchos mensajes. Julia Herrera dice: la competencia, el querer ser mejor que el otro, el querer ser jefe, solo para los que los otros vean que eres mejor, son malas estrategias que llevan a destruir al resto. Hay que aprender del otro, a aprovechar lo que el otro tiene para mejorar el trabajo, complementarlo con el propio trabajo en equipo con un mismo fin. Coincido con Patricio, creo que me he sentido violentada por algunos pares más de alguna vez en mi trabajo. Paulina Ramírez dice: el diálogo, el vínculo, el reconocimiento del otro y su experiencia son conceptos basales de los que no vivimos como país. Hay mucho por hacer. Luni China Carol dice: desde lo personal he aprendido que todos somos seres con habilidades diferentes y eso es lo bello. Muy buenas noches a todos. Maribel Gallego dice: el verdadero éxito es lograr ser feliz. Maribel Gallego también dice: Twitter es muy violento. Las funas son consecuencia de la falta de justicia. Los niños nacen con empatía. Lamentablemente el ambiente les enseña a ser individualista. El clasismo es más fuerte que el racismo, al menos en Chile. Muchos comentarios, como ustedes ven, en este tema que pucha, da para hablar mucho tiempo más. Como decía Sergio, ya estamos finalizando nuestro programa del día de hoy. Pasó volando estos 70 minutos, vamos a cumplir ya casi 75. No quiero terminar antes sin sugerir este libro sobre la marcha de Patricio Fernández, que dice notas acerca del estallido social chileno, que lo pueden conseguir en todas las bibliotecas del país. Y me voy a quedar con una frase que asegura Fernández, dice: hay un mundo nuevo que requiere ser entendido antes que juzgado. Y eso, de alguna otra forma, con esa frase creo que engloba lo que hemos estado conversando hoy día. La justicia parece no ser tal y, como lo decían ustedes y lo mencionaban, parece que retrocedimos. Ahora hay que tratar de buscar pruebas para poder ser inocente, ¿verdad? Como que retrocedimos en el proceso judicial. Así que muchas gracias, amigo Ítalo, amigo Sergio. ¿Alguna frase, comentario que pueda englobar lo que estuvimos conversando con estos grandes invitados? Ítalo. Sí, bueno, en realidad agradecer
a Cristian y a Patricio por haberse dado el espacio de poder compartir con nosotros, porque en realidad con toda la gente que está observando el programa. No, solamente apuntar lo siguiente, o sea, para mí es vital, y dentro del trabajo que hace Cristian, el proceso que se está viviendo desde el ámbito de educación, con todo este enfoque del aprendizaje socioemocional o la necesidad del aprendizaje socioemocional dentro de este proceso de antes de actuar, reflexionar, conocerse. Creo que va a ser, este es uno de los grandes aprendizajes o tomas de conciencia mejor, porque eso ya estaba desde antes que se estaba proponiendo en nuestro sistema educativo el poner énfasis en el aprendizaje socioemocional, pero luego esta pandemia creo que es uno de los grandes énfasis que ya hay que tomarlo en serio y incorporarlo dentro de los procesos educativos formales. Y en función de del trabajo que hace Patricio, de este periodismo que es capaz de poder dar a conocer la realidad, lo que se observa, más que tergiversar la realidad, más de que tomar una postura desde lo que está pasando. ¿Ya? Lo que él nos decía, su experiencia en el 18 de octubre, de poder relatar lo que ahí estaba pasando, más allá, ¿cierto?, de poder darle una interpretación o no. Así que eso, pues, un tema sumamente interesante que da para mucho, para conversar. Tocaron un aspecto fundamental que es la confianza, y a todos nuestros invitados les preguntábamos pues, cómo reconstruimos la confianza. Pero esa era otra pregunta difícil. Claro. Así que mejor no la vamos a hacer. Sergio, ¿alguna frase que pueda englobar la conversación que... Agradecerles, sobre todo en la primera parte del programa, yo al menos aprendí mucho de ti, Cristian, y también de ti, Patricio, porque justamente para mí la temática en cuanto a la conceptualización de ella me quedaba más que grande, así es que les agradezco y bueno, pedirles también, hacer una breve pregunta en realidad, lo he hecho con varias personas cuando hemos escuchado, algunos de ustedes y no se sientan presionados a responder, pues está en el efectivo de que en octubre el plebiscito sale vencedora la opción de una nueva constitución con una asamblea constituyente. ¿Está disponible? ¿Está dispuesto? ¿Le gustaría participar en una, como dentro de los constituyentes con Cristian, Patricio? ¿Alguno lo ha pensado siquiera? Hay varios que han respondido que están muy dispuestos. Otros dicen que jamás. Entonces, en caso de que lo hubieran pensado, les pregunto. Patricio, te dejo a ti primero esta vez. Yo te voy a ser bien honesto, a mí me está ofertando una gente hacerlo. Y lo estoy pensando porque me genera un gran interés, me parece un reto alucinante, creo que es un ejercicio bonito participar de la discusión de eso, pero también a veces me pregunto si no será mejor que uno colabore desde el lugar en el que está, y estar, a mí me interesa muchísimo el proceso constituyente. Llevo mucho tiempo, participé del grupo de observadores del gobierno de Michelle Bachelet, de ese proceso que trató de armar. Es un tema que me viene trayendo hace mucho rato, o sea, te estoy hablando de algo que me resulta cercano. Dispuesto, sí, convencido de hacerlo, no. Pero vamos viendo. ¿Y el profesor Cristian? Si Yo tus la verdad es que alumnos... nunca ni siquiera lo había pensado, para serte honesto, no me había puesto en ese escenario. Creo que habría que pensar desde dónde uno puede aportar mejor. No sé a quién representaría yo en un proceso constituyente. Creo que el espacio de representación es muy importante ahí. Y probablemente, como dice Patricio, hay otros lugares en los cuales pueden aportar más. ¿No? La verdad es que no lo había ni pensado, en verdad. Si me llegaran a preguntar, probablemente yo creo que estaría dispuesto. Creo que nadie se puede restar de participar de un proceso como este, pero sí creo que sería importante saber por qué me están llamando a mí, ¿no? ¿Por qué crees que mi perspectiva puede ser importante y a quién estoy representando ahí? Volvemos a la discusión de las posiciones de privilegio, de quienes tienen más espacio, quienes tienen menos espacio. Creo que las universidades, los académicos, los que hemos tenido ya harto espacio de voz, ya lo hemos tenido, ¿no? Y precisamente hemos hablado bastante en lugares como este, en otros contextos, y no sé si es que somos los llamados a seguir hablando. Pero bueno, ahí creo que no sé, estaría dispuesto sí, pero con esas condiciones. Y así,
y así cortito también, después de esta pandemia, ¿qué tipo de sociedad creen ustedes que Chile va a ser? ¿Mejor? ¿Igual? Profesor Yo creo Cristian. que ya siempre va mejorando. Creo que no tenemos que ir mejorando siempre. Creo que después de esta pandemia lo que nos ha puesto en la cara es que no somos personas independientes, autónomas, que nos salvamos solos, que tenemos que trabajar en conjunto. Creo que el mejor aprendizaje de estos meses ha sido que no podemos funcionar solos, que somos interdependientes y que tenemos que actuar respetándonos, cuidándonos, confiando en una comunidad. Creo que eso, y ojalá que logremos que ese aprendizaje impregne estos procesos educativos, las familias, las instituciones, ¿no? Creo que ese sería por mí y yo en general soy una persona bastante esperanzada, creo que siempre estamos avanzando. Patricio, ¿usted qué tipo de sociedad Se ve vienen después de esta pandemia? se vienen tiempos súper difíciles, muy difíciles. Va a depender de nosotros nomás. Puedo decir esa generalidad porque nada, o sea, porque sí que vamos a ser mejores, no creo. Que la pandemia ya nos enseñó a ser mejores, tampoco no creo. Se van a venir tiempos complicados en los que puede salir lo peor y lo mejor de nosotros. Ojalá seamos capaces de hacer salir lo mejor. De acuerdo. Así es. Muchas gracias a los dos invitados por acompañarnos, de verdad. Vio que antesala, yo tenía razón, cracks de cracks. ¿Sí? No hay otra cosa para decir eso. Tenía razón. Ahora, vuelvo a repetir, nos interpeló el profesor Cristian con respecto al tema de las mujeres. Lo hablamos en el capítulo anterior. De verdad que hemos invitado muchísimas, pero no sé por qué no pueden o tienen que hacer, y al final los hombres siempre estamos, pues sí, ese es el tema. Entonces invitamos y hacemos un llamado a todas las mujeres que hemos invitado, por favor que acepten la invitación. Por favor. Este jueves hay mujeres, ¿o no? Varias. Sí, este jueves vamos a hablar de crianza respetuosa. Va a estar la colega del profesor Cristian Isidora Mena, directora del programa Valora su Sede de la Pontificia Universidad Católica. Va a estar Rodrigo Toledo, un escritor periodista que hizo un libro que se llama Papá en Rodaje, que es súper bueno. Y tenemos también a Loreto Peña, que es una psicoterapeuta y psicoanalista infantil, que también nos va a estar acompañando. Y para finalizar, voy a volver a repetir esta frase del libro de Patricio Fernández sobre la marcha, que dice: hay un mundo nuevo que requiere ser entendido antes que juzgado. Así que muchas gracias, invito a todos a que compren el libro y un abrazo inmenso para toda la comunidad Sin Límites. Nos vemos el día jueves y a ustedes los invitados, que estén súper bien, cuídense, protéjense y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, Gracias chao. a ustedes.